Aprendo en casa. Bienvenidos chicos y chicas de primero de secundaria a la sesión del día de hoy, del curso de comunicación, donde nos aventuraremos en la segunda parte de este especial donde repasamos la historia de los ferrocarriles. Hoy repasaremos las rutas que existieron y existen hasta hoy en el Perú, las rutas del norte, del centro, del oriente y del sur. Y para saber más sobre este tema, debemos continuar con la segunda parte de este ferroviario video. Además de ello, tenemos algunas preguntas claves que te ayudarán mejor a entender todo lo que el video tiene para ofrecernos. Lápiz y papel a la mano, por favor, para tener listas las preguntas. Primera, ¿qué características o información relevante identificamos en el ferrocarril central? Segunda, ¿qué característica o información relevante identificamos en el ferrocarril del sur? Tercera, ¿qué características o información relevante identificamos en los ferrocarriles del norte? Cuarta, ¿qué características o información relevante identificamos en los ferrocarriles del oriente? Y quinta, ¿qué beneficios trajo al país el transporte en ferrocarriles? ¿Por qué fueron y son importantes? ¡Espérame! ¿A dónde? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos hoy? Justo a tiempo, Tocino. Bienvenidos al tren. ¡Vamos con el video! Estamos en la estación de Desamparados y felices porque vamos a tomar el ferrocarril central andino rumbo a Huancayo. Durante muchos años este fue el ferrocarril más alto del mundo. Pero, ¿cómo nació esta idea? En 1851, el ingeniero polaco Ernest Malinowski le propuso al Estado peruano ampliar el ferrocarril que iba de Lima a Callao y que fue construido en la época de Ramón Castilla. Él proponía que llegase hasta el valle de Jauja, en Junín. No en vano le decían a este señor Malinowski el constructor de lo imposible, porque era muy osado en sus ideas. Este proyecto estuvo como en un limbo durante mucho tiempo y recién en 1868 el Congreso peruano aprobó su construcción. El gestor del proyecto de construcción de este ferrocarril fue también un ingeniero, pero norteamericano, Henry Meigs, un hombre bastante controvertido al que incluso se le llamó el Pizarro Yanqui. Esta es la primera parada del ferrocarril central andino y la estación se llama San Bartolomé. Me voy de una vez porque si no el tren nos va a dejar. Pero Malinowski es uno de los que llega, ¿no?, a mediados del 50 con otro grupo más y justamente son los pioneros justamente para formar lo que sería después la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Porque se funda la escuela de ingenieros y ellos son como, se forma el staff de ingenieros del Estado, él al mando, ¿no? En 1870 se inició la construcción del proyecto. En 1875 llegó la vía ferroviaria a Chicla, distrito de la provincia de Huarochirí, departamento de Lima, más o menos a 142 kilómetros del Callao. Allí se detuvo la construcción del ferrocarril, primero por falta de dinero y después por la guerra con Chile. Meigs murió 2 años después, así que lamentablemente no pudo ver culminado su sueño.
a pensarse incluso que el territorio peruano no era apto para hacer ferrocarriles. Cuando Meis comienza a construir el ferrocarril de Arequipa, por ejemplo, en 1868 y el central en 1869, casi no hay experiencias de ferrocarriles de altura. Y él entonces hace diseños que hasta ahora son un elogio en la historia de la ingeniería para salvar los abismos, comunicar las cordilleras, el famoso puente del Infiernillo que sale de un túnel y entra a otro túnel, hasta ahora nos maravilla cuando lo recorremos, ¿no? Hay que tener en cuenta que los ferrocarriles previos a Meix eran bastante cortos, de poco financiamiento, ¿no? En cambio los grandes ferrocarriles del central y del sur, que hasta ahora funcionan, sí fueron de gran inversión, ¿no? Manuel Pardo llegó al poder en 1872, pero sus planes ferrocarrileros se frustraron. El país entró en una grave crisis económica. El Perú entra lo que se llama técnicamente en default el año 76, que es cuando Dreyfus deja de pagar nuestra deuda externa. Entonces, al dejar de pagar nuestra deuda externa, el Perú pasa a estar en quiebra. Y entonces se paraliza todo, por supuesto, y no habían recursos. El problema de los ferrocarriles en el Perú fue que cuando se acabó la riqueza del guano, nos vino la época de vacas flacas, la única línea terminada era la de Arequipa a Puno. Y todas las demás estaban en menos del 50%. Por ejemplo, la línea del ferrocarril central se había quedado en Chicla, a 100 kilómetros de Lima, a más de 150 kilómetros de Cerro de Pasco, que era el destino final. Y con todas las otras líneas pasaba lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la que de Paita debía llegar al Marañón se había quedado en Piura. La de Pisco, que debía llegar hasta Ayacucho, se había quedado en Ica. Y así, todas se habían quedado en su primera etapa. En 1875, el viajero europeo Charles Wiener viajó en el ferrocarril central y describió el momento crítico de dejar inconcluso el proyecto ferrocarrilero. La impresión del viajero Charles Wiener fue que habíamos hecho un esfuerzo maravilloso de ingeniería, económicamente descomunal, pero para no obtener ningún rédito económico. Y él decía que el ferrocarril entrando a la estación de Chicla parecía no el grito de triunfo de la civilización que llega, sino era el alarido de desesperación de una civilización que se siente extraviada en un medio en el que no puede ser útil, ¿no? Y lo que pasa es que, como él mismo dice, estaba a medio camino. Faltaba ahora llegar a los centros mineros, a los valles agrícolas, pero para eso ya no hubo dinero en ese momento. A diferencia de Europa, en el Perú no se desarrolló una industria siderúrgica proveedora de la materia prima para fabricar las maquinarias. Aquí casi todo se importó. Para colmo de males, a la crisis económica siguió la guerra con Chile y el Perú perdió los 3 ferrocarriles que tenía en el departamento salitrero de Tarapacá. Hemos encontrado documentos muy interesantes en que nos dicen que no fue tanto la paralización. Los horarios, por ejemplo, ¿no? Si hay un horario quiere decir que hay un servicio, ¿no? Entonces, tanto el ferrocarril de Arequipa al mar como el central siguieron funcionando, no el Lima Callao, el Lima Chorrillos, porque eran menos útiles, ¿no? A pesar de que eran también privados, ingleses. Por eso no lo destruyeron tanto, porque usaban durante la ocupación de su ferrocarril, ¿no? La derrota dejó al país en la ruina. La deuda externa era imposible de pagar y los ferrocarriles estaban en malas condiciones. En 1889, el Congreso aprobó el llamado Contrato Grace.
Como parte de este acuerdo, el gobierno de Cáceres cedió por 66 años la administración de los ferrocarriles a la empresa Peruvian Corporation. Y a cambio, ella asumiría el pago de nuestra deuda externa. El contrato Grace lo que hizo fue estipular que esos ferrocarriles que se habían construido con el dinero de los préstamos y que no había sido devuelto pasasen a los acreedores por un periodo de tiempo, ¿no?, que inicialmente se fijó en 66 años y luego se hizo perpetuo. En 1890, luego de la firma del contrato Grace, se reanudó la construcción del ferrocarril y en 1892 llegó hasta Cazapalca, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, y un año después, en 1893, hasta La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín. Este ferrocarril es una verdadera proeza de la ingeniería mundial. Durante su recorrido atraviesa decenas de puentes, de túneles y hace su ascenso en zigzag. De verdad que viajar en él es una experiencia increíble. Para su construcción participaron unos 10.000 obreros, casi la mitad de ellos chinos, y muchos murieron debido principalmente a la epidemia de la verruga. El punto más alto es la cima, en el ramal minero Ticlio-Morococha, que está a 4.835 metros de altura sobre el nivel del mar. Se cuenta que Meix dijo: colocaré rieles allí donde solo caminan las llamas. Y al parecer, estaba en lo cierto. En 1905, el Estado empezó la construcción del tramo La Oroya-Huancayo, que fue culminado en 1907 por la Peruvian Corporation. Finalmente, el 8 de septiembre de 1908, se abrió el tráfico hasta Huancayo. Casi 40 años para culminar esta monumental obra. Nosotros hemos llegado en ese ferrocarril hasta la capital del departamento de Junín. Esta es la Plaza Constitución de Huancayo. La Peruvian Corporation, que fue la firma inglesa que administró los ferrocarriles, los concluyó, cosa que fue positiva, ¿no? Así fue que el ferrocarril del sur llegó hasta el Cusco, el central llegó hasta Jauja y Huancayo, a Cerro de Pasco, el otro ramal. En fin, se concluyeron varias líneas y mantuvo la administración de los ferrocarriles hasta 1970. El más extenso de todos los ferrocarriles construidos en nuestro país sigue en funcionamiento y tiene 940 kilómetros de extensión y en su punto más alto alcanza una altura de más de 4.300 metros sobre el nivel del mar, con unas subidas, unas bajadas y unas curvas que ya podrán imaginarse. Este ferrocarril parte del puerto de Mollendo, luego sigue hasta Arequipa y finalmente hasta Juliaca, donde se bifurca en dos ramales. Uno llega hasta Puno a través del lago Titicaca y el otro a la ciudad del Cusco. Comenzó a construirse en el año 1871, luego su construcción se paralizó después de algunos años por una severa crisis económica y se retomó luego de la guerra con Chile en 1890. Finalmente, en el siglo XX, llegó a Cusco, precisamente en el año 1908. A inicios del siglo XX se dio un nuevo impulso al proyecto ferrocarrilero, sobre todo con una ley emitida en 1904, durante el gobierno del presidente Manuel Candamo. Como dice Helio Galesio,
La ley ordenaba la construcción de las líneas a La Oroya, Jauja y Huancayo, de Sicuani al Cusco y desde un punto de la vía a Cerro de Pasco hasta un lugar navegable sobre el Ucayali, un ferrocarril al oriente. Se proyectaba también unir Lima con el Cusco en pos de la unidad nacional. En la selva hubo proyectos ferroviarios vinculados al caucho, pero solo se concretó el ferrocarril urbano en Iquitos, que funcionó entre 1905 y 1935. Por su parte, los ferrocarriles del sur y del centro y las pequeñas líneas del norte se adaptaron al sistema exportador. La Primera Guerra Mundial generó un auge económico en el Perú porque nuestros recursos naturales eran necesarios para la guerra, y el azúcar, el algodón, ¿de acuerdo? Y la necesidad del transporte, y los minerales, por cierto. Entonces ahí hubo mucho dinero y Leguía se animó muchísimo por el tema ferrocarrilero nuevamente. Entonces ahí hubo un crecimiento, pero donde más se desarrolló el ferrocarril en esta segunda etapa es en las haciendas azucareras del norte. Bueno, y un poco también en el sur, porque tenías uno que iba de Cerro Azul a Cañete para sacar caña, justamente, de la British Corporation. Estamos en Puerto Eten, distrito de la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Hasta aquí llegaba el ferrocarril más antiguo del norte del Perú, el ferrocarril Eten-Chiclayo, también conocido como Ferrocarril de Chiclayo. Fue inaugurado en 1871 y funcionó hasta 1965, un periodo bastante largo. Su objetivo era transportar la producción azucarera de esta zona. El tren, como ya he dicho, iba de Eten a Chiclayo. En 1873 se construyó un ramal de Chiclayo a Ferreñafe y un año más tarde, en 1874, otro ramal que iba de Chiclayo a Pátapo, pasando por las haciendas de Pomalca y Tumango. Frente a la Plaza de Armas de Puerto Eten se encuentra lo que fue el patio de trenes. Estos edificios constituían la estación propiamente dicha y hoy albergan a la municipalidad de Puerto Eten. Vengan conmigo, hay algo que les quiero mostrar. Esta es la parte posterior del edificio donde acabamos de estar. Aquí funcionaba la maestranza, que es el lugar donde se arreglaban los trenes. También servía como un depósito para maquinarias e incluso había una tornamesa. De todo eso solamente quedan 3 vagones de pasajeros que, como podemos comprobar, están abandonados. En Pacasmayo, en San Pedro de Yoca, en Pimentel, en Eten, tienes ferrocarriles que iban por todos lados y todos llegaban a las haciendas. Tienes uno de Malabrigo a Ascope que pasaba por Casa Grande, ¿no? Y que era pues de la propia hacienda. Cartavio tenía su propio tren, Cayaltí tenía su propio tren, Chiquitoy tenía su propio tren, o sea, todas las haciendas. Durante el oncenio de Leguía se construyó el ferrocarril Huancayo-Huancavelica. En 1930, con la caída de Leguía y la crisis financiera mundial, el proyecto ferroviario decayó. Se abandonaron muchas líneas, como las de Pisco-Ica, Paita-Piura, Lima-Ancón o Eten-Chiclayo. La decadencia es cuando nos volvemos locos por el automóvil, ¿no es cierto? Y por el camión y por las carreteras, ¿no es cierto? Hubo alguien que nos vendió, para mí equivocadamente, el concepto que la carretera que el camión era mejor que el ferrocarril.
y entonces se construyeron carreteras y se dejó de lado el ferrocarril, ¿no? Y al dejarse de lado el ferrocarril hemos tenido los casos que tenemos ahora, que estamos reconstruyendo ferrocarriles donde antes tuvimos ferrocarriles. Y eso es de locos, ¿no? O sea, en la misma Lima tuvimos tranvías, ¿no? Y hoy día estamos pensando en hacer trenes, ¿no? Cuando otras ciudades en Europa han mantenido sus tranvías todo el tiempo, y hoy día tú caminas por Bruselas y tienes tranvías, caminas por Praga y tienes tranvías. El gobierno militar de Velasco estatizó los ferrocarriles, incluso los de la Peruvian Corporation, y creó ENAFER, Empresa Nacional de Ferrocarriles del Perú. Se pensó en modernizar el sistema ferroviario, pero esto no ocurrió. Velasco tuvo, digamos, varios proyectos para hacer el metro de Lima. Y en esa época se hablaba de hacerlo subterráneo, ¿no? Y el proyecto es muy lindo porque además venía casi todo financiado. Durante la década de 1980, la crisis, inflación, terrorismo y elevadas tarifas afectaron el sistema ferroviario, que en la década siguiente fue privatizado. Una de las empresas concesionarias fue Perú Rail. Famoso de nuestro país es el que conecta Cusco con Machu Picchu. Gracias. Cubre la ruta Cusco-Santana-Quillabamba y atraviesa hermosísimos paisajes, aldeas, en fin. Yo siento que estamos viajando como unos reyes incas a bordo del Belmont Hiram Bingham de Perú Rail. Viajar en este tipo de ferrocarriles es una maravillosa experiencia, pero como hemos visto a lo largo de este programa, se han perdido muchas vías que hoy serían importantes para el desarrollo del país. Lo que pasa es que el ferrocarril se reconoce ahora, es una tecnología para grandes cargas a grandes distancias y necesitas un movimiento comercial ya intenso, que no teníamos en el momento que lo hicimos, pero ahora sí sería factible. Pero el ferrocarril te puede llevar población, te puede llevar mercadería, te puede llevar minerales, te puede llevar vehículos encima y trasladarlos a grandes distancias. El ferrocarril prácticamente tiene una tasa bajísima de accidentes. Por ejemplo, ahora se habla de lo útil que sería un tren de cercanías de Huacho a Cañete, porque hay un flujo de pasajeros tan intenso, o bueno, de Chosica hasta Lima. Pero claro, ahí necesitas una organización eficaz que te permita manejar un ferrocarril que pase cada 5 minutos. No sé si los peruanos estamos preparados para operar ferrocarriles que pasen cada 5 minutos. Yo creo que deberíamos hacerlo, porque de lo contrario no vamos a poder despegar a una economía más próspera, ¿no? Qué proyecto para más interesante el de los ferrocarriles, ¿verdad? ¿Se imaginan cuánto contribuirían al desarrollo de nuestro país? Transportando mercancías, personas, conectando ciudades y pueblos. Despedimos este programa desde la línea 1 del Metro de Lima, que también, por supuesto, es un tren y una alternativa rápida y muy eficiente para el transporte de pasajeros en una ciudad como la capital del Perú. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como yo. Nos vemos en la próxima.
¿Y qué tal, chicas y chicos? Ahora sí pueden decir que conocen muchísimo acerca de los ferrocarriles del Perú. Oye, qué importante fueron los ferrocarriles del centro y del sur. No sabía que teníamos el ferrocarril más alto del mundo. Como vimos desde el video pasado, la geografía del país siempre presentó un reto para los ingenieros e ingenieras, que lograron unir distintos puntos de nuestro territorio, uniendo cordilleras y atravesando abismos. ¡Qué tremendo! Yo quiero viajar en esos trenes. También pudimos ver que nuestro sistema ferroviario sufrió bastantes dificultades debido a aspectos económicos, políticos e históricos, como por ejemplo la guerra con Chile. ¡Ay, las guerras no deberían existir! No deberían. Pero justamente para evitar que se repitan es que debemos aprender acerca de nuestra historia. Y parte de este proceso es conocer las iniciativas que llevaron a la construcción de los ferrocarriles, como por ejemplo en el norte y el oriente del país. En el oriente por el auge del caucho y en el norte por el rubro de las exportaciones, mayormente de las haciendas azucareras. ¿Has estado muy atento, Tocino? Yo siempre. Pero en el tren en el que quiero viajar sí o sí, es el que lleva a Machu Picchu. Claro que sí, Tocino. Iremos hasta nuestra maravilla mundial chapando nuestro tren. Chucu, 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 chucu. Ahora, luego de resolver a las preguntas que les dejé a inicio del programa, es momento de hablar del reto del día. Deberán escribir un texto en el que argumenten la importancia de los ferrocarriles para el desarrollo del país. Tengan en cuenta factores sociales, económicos, culturales, de transporte y de acercamiento y conexión entre las ciudades del país. Y ya lo saben, todo guardado en el portafolio. Oye, Rodrigo, ¿y tú crees que en el Perú lleguen a haber trenes bala tan modernos y veloces como en otras partes del mundo? Si los ferrocarriles de antes dominaron la cordillera, estoy seguro que los del futuro también lo harán. Entonces hay que creer. ¡Chucu, chucu, chuchu! ¡Ahí va el tren Tocino! Muy bien, Tocino. Todos y todas a bordo y ¡chu, chu! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!